un tamborcito de barro. Juntemos todas las manos, hermanadas en un son. Muy buenas tardes para todos y para todas. Decía que estaba muy emocionada de verlos. A muchos nos hemos abrazado físicamente y pues últimamente no se ha podido, pero desde acá un abrazo inmenso, inmenso desde esta Colombia bella para todos. Saludamos a todas las latitudes, como dice Anita, saludamos desde la punta hasta el sur, desde el sur hasta la punta, desde los brazos, desde los mares, desde cada uno de los rincones, y de verdad que agradecemos que hoy se sumen a esta apuesta de tejidos y de un tejido de saberes. Como ustedes saben, somos pedagogos de a pie porque recuperamos las experiencias del día a día y pues ellas merecen todo, y hoy están aquí también para ser contadas desde Colombia y desde México. En ese orden de ideas, entonces, aquí está mi mochila, una mochila que está dispuesta para empezar a tejer saberes, para contenerse y para seguir llenando y siendo tinaja. Y quisiera entregársela a Anita para que Anita continúe con la mochila y nos dé paso a nuestro siguiente ponente. Gracias, Tadi. Recibo acá una mochila. Mi mochila es tejida por las mujeres Wayuu, ¿no? Que se ubican al norte de nuestro país. Y bueno, recibo la mochila para seguir tejiendo saberes. Entonces, en este momento, se la voy a entregar y se va la mochila para Medellín, ¿no? En Antioquia, un lugar de nuestro país, y se la entrego a Olga Cecilia Torres Espinosa. La maestra Olga Cecilia es licenciada en educación primaria, es magíster en educación. Permítame un segundo, es magíster en educación de la Universidad de Antioquia, es maestra en artes plásticas de la misma universidad, docente de básica primaria del municipio de Medellín, integrante de CIEP de ASDEM y maestra investigadora de la red Chisua del Nudo Medellín. Olguita, bienvenida a este diálogo de saberes, tienes la palabra. Muy buenas tardes para todos y para todas, muy contenta de estar hoy aquí con ustedes. Muy expectante y con muchas dudas porque la idea de esta ponencia que les quiero compartir hoy es más como propiciar un espacio de debate, de charla, de conversación frente a una mirada que tengo yo de la escuela y que la presento a través del lente de la cámara fotográfica. Entonces, pues, dadas las condiciones es un poco complejo lo del hacer el diálogo interactivo, pero esperamos que al final hayan muchas intervenciones que nos permitan fortalecer este diálogo y esta conversación. Muchas gracias, Anita, por la posibilidad. Entonces, para comenzar, quiero hacerles una lectura de una pequeña frasecita, un pequeño fragmento de Camiser, que dice así: el arte y educación como conceptos inherentes que nos ponen la tarea de conocer y mejorar la sociedad. La integración entre arte y educación se traduce en cuestionar los sistemas de orden, como nos lo presenta, en buscar sistemas de orden alternativos, en entender el mundo como un complejo de configuraciones y no de datos aislados. Se trata, entonces, de explorar lo que no sabemos, en lugar de solo explorar lo que ya saben otros. Bueno. Lo que les voy a compartir hoy hace parte de mi trabajo de artes, de mi propuesta artística, que inició en algún momento de mi historia cuando decidí que me hacía falta algo en la escuela, que tenía como muchas dudas y yo no, voy a mirar por artes. Reconozco que equivocadamente, como muchos, cuando lo hice, pensé yo no, ahí aprenderé en cuando sea manualidades o algo con que entretener a estos muchachos que tenían en ese entonces muchas dificultades en aspectos comportamentales. Y por eso inicialmente y otras cuestiones más decidí entrar a estudiar artes, como buscar qué podía hacer yo con estos muchachos que sentía que se me salían de las manos. Entonces, en esa búsqueda en el mundo del arte, y en esa búsqueda por qué quiero decir, porque ya que descubrí que el arte no son solo manualidades, es un lenguaje, es una posibilidad de comunicar y expresar, llegué a la fotografía como una posibilidad de se comunicar. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son una serie de reflexiones que por medio de fotografías he realizado a partir del mundo de la escuela. ¿Listo? Entonces, el se titula Macromundo Escolar, la escuela tras el lente. Para los que pronto no tienen muy
mucho conocimiento de esta cuestión fotográfica. Cuando hablamos de macro, estamos haciendo como una especie de acercamiento a una fotografía que uno hace de algo muy pequeñito, pues en la escuela no es algo muy pequeñito, pero son pequeños detalles, pequeños fragmenticos de la escuela, a los cuales ha hecho como esa especie de zoom, y es el que los invito hoy a observar. Macromundo Escolar es una propuesta artística enmarcada en la visibilidad de la mirada de una educadora, en este caso Olga Cecilia Torres, frente al mundo escolar, usando como medio artístico principal la fotografía y haciendo macro en algunos elementos particulares de la cotidianidad escolar, presentando principalmente atención en los seres humanos que habitamos este espacio en el día a día, aspectos como los sueños, las necesidades y las expectativas de los estudiantes, el rol de la educadora, el espacio físico de la escuela y hasta el sistema de calificaciones son elementos que sirven como pretexto, como excusa para la creación de diferentes piezas, llamaré yo artísticas, ustedes tendrán de juzgar, desde la fotografía, la instalación o la pintura, y que presentan una mirada crítica de la escuela, a la vez que invitan a pensar y reflexionar este lugar por el que todos transitaremos o transitamos en algún momento tan importante de nuestra vida como fue la infancia, aunque sabemos que hablar de escuela no se refiere solamente a la escuela primaria, pero obviamente por el lugar en el que me desenvuelvo. En este momento trabajo en la institución educativa Gilberto Alzate Avendaño y he venido trabajando ya desde el 2004 que me vinculé con instituciones públicas de la ciudad en la básica primaria. Entonces, algunos aspectos de los que voy a abordar por aquí en esta corta intervención, espero que sea muy corta y que no se me vayan las palabras, están de dónde surge esta experiencia, el escenario del tiempo escolar, actividades en la escuela, enjaulados, círculo de emociones, participantes y relaciones, armándome, construyéndome y recreándome, sistema de institución, qué notas y de pronto como los resultados de este proceso creativo e investigativo. ¿De dónde surge esta experiencia? Entonces, como les contaba, yo soy docente desde el año 2004, inicié en provisionalidad en la institución educativa Santo Domingo Savio, en la sección Escuela Amapolita, y de allí, cuando ya me logré vincular para el año 2006, pasé a la institución educativa San Pablo, donde comencé a trabajar con el grupo de procesos básicos, ¿cierto? Que es un grupo particular porque tiene unas dificultades, por decirlo así, frente a la norma. Son niños que han estado por fuera del sistema escolar y cuando entran ya están en nuestra edad, entonces no les da para estar con el aula regular, entonces se crearon unos grupos especiales para trabajar con estos chicos y yo de arriesgada inicié con ellos, porque para mí siempre ha sido un reto y una pasión esto de la educación, entonces yo dije, no, estos muchachos que están difíciles son los que necesitan de mí, para eso me formé, y entonces pedí este grupo, y empezaron a presentarse una serie de dificultades, ¿cierto? Esta imagen que vemos aquí hace parte de una serie de fotografías que eran la evidencia que, como todos nos ha tocado en algún momento recolectar, mostraban el día a diario escolar para nuestro, en ese momento diario, que tenemos que presentar las evidencias, más nosotros que somos del 1278, necesitamos recolectar evidencias, entonces esta hace parte de una de esas evidencias, que afortunadamente con el paso del tiempo me di cuenta que debían de tener una función más allá que simplemente mostrar qué está pasando en el aula, y que estas son de las fotografías que uno normalmente no muestra, porque uno busca es evidenciar lo bueno, lo bonito, y desafortunadamente en la escuela no todo es bueno ni bonito, y para esta docente que puede hacer parte de las pesimistas, de las que siempre está encontrando el mosco en la sopa, el pelo en la ensalada, entonces pueden parecer un poco sí, pesimistas estas miradas, estas críticas que voy a hacer a la escuela, pero definitivamente no me quedo allí, pues yo sé que hay cosas maluquitas, pero hay también cosas muy bellas en la escuela. Entonces de allí surgió la experiencia, de donde empecé a como reflexionar sobre todas estas fotografías que tenía yo de la escuela para evidenciar en el diario de campo, y que yo dije, no, esto no se puede quedar ahí y necesito empezar a hacer algo con esto que está pasando, porque esto me moviliza y no puede ser esto solamente, no puede ser solo lo bonito, hay que está pasando algo y tengo que hacer algo con eso. Entonces comencé a mirar más allá de esa fotografía que
que muchos consideramos la fotografía como una especie de presentación como presentación no, como una muestra de la realidad. Pero a medida que vamos estudiando y aprendiendo un poquito, vemos que la fotografía es más que eso. Entonces les voy a compartir por aquí una frasecita que dice así: una fotografía es un ver y un mirar. La fotografía es máscara. Máscara en cuanto a detención definitiva de lo virtual, de lo discursivo de la vida. En cuanto que el fotógrafo la elige, la delimita, la selecciona, la encuadra, la revela. La fotografía es un mirar. Una fotografía es la memoria de la mirada. El fotógrafo es la mirada de Medusa. Detener, retener, convertir en piedra. Vázquez, 2004. La fotografía se ha convertido para mí como en esa posibilidad de expresar esos malestares que de pronto siento en la escuela y que a veces uno no tiene ni con quién discutir, porque no son cosas que uno discuta. En la escuela uno discute sobre el currículo, en el PEMSUM, lo que hay que hacer, si hay jornada pedagógica, si hay un acto cívico, pero normalmente no hacemos otras reflexiones de ese, más allá de eso otro, de todo eso otro que envuelve esta escuela. Entonces, para mí la fotografía esto me ha permitido. Entonces vamos con esta primera que dice escenario y tiempo escolar, tiempo de estudiar. Como pueden observar en esta imagen, hay una fotografía de un pupitre escolar. Es de una escuela real, es de mi escuela, de una de las tantas escuelas por las que he pasado, una de mis aulas. Y la idea con esta fotografía era hacer una crítica a ese espacio, a ese tiempo de estudiar, a ese escenario escolar que tenemos aquí como un lugar entre rejas, entre sombras, como podemos ver en la imagen, y es como una invitación a pensar en ese espacio. Pienso que muchos, ay sí, qué rico la escuela, en este momento de pandemia le ha obligado a uno a mirar esa escuela desde otra mirada y a extrañarla mucho, muchísimo, pero que cuando estábamos allí, como vuelvo y digo, tengo la costumbre de mirar lo malo. ¿Perdón? Entonces, esa era una de esas dolencias mías, yo pensar en el estudiante sentado en esa silla 5 horas al día, 5 días a la semana, durante 12, 10 meses al año, durante prácticamente toda la vida, me invitó a pensar como en ese lugar. Y en ese lugar pero esos muchachos, ¿por qué estarán tan necios? Claro, esa puede ser una razón, el tener que estar ahí y no moverse de ahí, porque la idea es que no se mueva, prácticamente que no piense, que no respire. Entonces la invitación con esta imagen es a pensar un poco en ese lugar. Afortunadamente este año hubo una movilización de espacios, me tocó trabajar en otro espacio diferente a este, que podríamos llamar el aula regular. Y por cosas de esto que llamamos jornada única, se reducieron los espacios en la institución y yo terminé trabajando en el laboratorio de ciencias, espacio que para muchos puede no ser como el lugar idóneo para dictar una clase, pero como yo no soy tanto de dictar, no es mi anhelo ir a dictar clases, sino ir a hacer una clase donde podamos trabajar entre todos. El espacio sigue siendo incómodo, pero se ha prestado para hacer muchas otras cosas, entonces me ha servido para ver que sí es importante el cambiar y trascender de esta aula que tenemos, de ese espacio en el que tenemos que habitar diariamente. La segunda pieza que les quiero compartir es esta que se llama, es una de las actividades que hice en la escuela, que se llama Enjaulados. Esta fue una actividad que realicé con estudiantes del grado primero en el año 2016, si mal no recuerdo, donde le pedí a los niños pintar sobre sus fotografías. Pues yo sé que el grado primero es un grado que a algunos les cuesta mucho manejar, a mí me dio mucha dificultad y me dio mucha tristeza cuando me devolvieron para primero. Este año fue uno de esos, aunque tuve un grupo maravilloso que me enseñó a valorar y agradecer por ese grado primero, pero fue muy duro porque a mí me gustaba trabajar con los grupos grandes. Estaba con quinto y me dijeron que yo era muy madre, demasiado madre para estar con esos muchachos tan grandes, que era mejor para primero, y me mandaron para primero y realmente me fue muy bien con los niños más pequeños, pero sin embargo, a pesar de que me fue bien, uno siempre encontrando el mosco en la sopa. La mosca para mí era que empecé a trabajar con ellos los sueños, y es lo que estaban pintando en estas imágenes que pueden ver de fondo, era su sueño, cómo se soñaban. Yo les pedí que sobre sus fotografías dibujaran qué soñaban ellos ser.
y me di cuenta que ellos tienen unos sueños diferentes a los que nosotros como adultos en la escuela les estamos invitando a crear. Se supone que la escuela es para formar ese supuesto ser alguien en la vida, que yo pienso que todos somos alguien y ellos también. Ellos son alguien desde que nacen. Entonces, en esta pieza, la idea es reflexionar sobre cómo nosotros en la escuela empezamos a enjaular. Y como llamamos, nos vamos a las jaulas. En cierta medida siento que esas palabras van más allá del simple vamos a las jaulas. En eso se van convirtiendo los salones, en jaulas donde estamos encerrando esos sueños, esas ilusiones de ellos de ser músicos, cantantes, bailarines, y que uno le está diciendo, mira, pero eso no se puede, eso no es parte del mundo. Y los que tienen en sus sueños el ser guerrilleros, algunos me decían de estos maravillosos criaturas que querían ser guerrilleros, y yo les preguntaba que por qué, no, es que mi papá es guerrillero, no sé si será cierto o no. Otros decían que no, que es que era que el papá era del ejército y que querían ser policías, y que uno como maestro desde su mirada tiene otros anhelos para ellos, otras ilusiones y otros sueños, porque uno también pone sus sueños en ese proceso de escolarización. Entonces, en esta pieza estoy haciendo una reflexión sobre cómo nosotros como adultos estamos enjaulando esos sueños y los estamos limitando. Entonces, la invitación es a reflexionar cómo nosotros desde la escuela podemos empezar a cambiar esas límites que ponemos en la escuela con el ánimo de formarlos, pero que sin necesidad de violentarlos les podamos permitir ir en busca de esos sueños hasta donde sea posible. Círculo de emociones. En ese momento estaba hablando pues como de lo que son los estudiantes y cómo esos sujetos me tocaron, me seguirán tocando, y en esta actividad igual retomando las fotografías de evidencias que tomaba en otra institución, tenía otras dificultades comportamentales en esta institución nueva donde había llegado y que yo, pero vuelvo, ¿cómo los invito a que piensen? Entonces traje algunas de las fotografías que tenía de los grupos anteriores donde estaban con ciertos comportamientos o en ciertas actitudes que lo invitaban a uno a reflexionar, y les pedí que sobre esas fotografías escribieran o me ayudaran a esa otra profesora. No les dije que era yo, que era otra profesora en un mundo paralelo donde había niños que tenían dificultades. Entonces, ¿cómo le podríamos nosotros ayudar a esa profesora a solucionar esas dificultades que tenía? Y esto fue como algunos de los resultados que arrojó. Entonces ellos mismos decían, no, es que vea, qué pecado, es que la están aporreando, pobrecita, eso le están haciendo bullying. Otros empezaron a hablar de otras cosas, pues que no era lo que yo esperaba, pero que me permitió ver cómo está ese distanciamiento de nosotros como adultos, de nuestras emociones, nuestro sentir como maestro ante lo que ellos viven en el aula, pero ellos lo viven de otra manera distinta y lo ven de una manera distinta y lo comprenden de una manera diferente. Entonces, en esta actividad, en este ejercicio, lo que traté de llevar al aula era eso, a que ellos reflexionaran, y como siempre uno piensa enseñarles una cosa, pero afortunadamente aprende uno otras cosas diferentes de lo que ellos tienen para decir. Participante y relaciones, armándome, construyéndome, recreando. Nosotros como docentes siempre tenemos como un rol de jerarquía, por decirlo así, un rol de poder en la escuela. Y muchas veces nos quedamos en ese rol de que yo soy el profesor, yo soy el que mando, yo soy el que sé, y no le damos la oportunidad al niño de mostrar eso que sabe, eso que piensa, y cómo ellos nos van transformando a nosotros también. Muchos dicen, no, es que a mí no me cambian y yo soy así y voy a durar así toda la vida, pero resulta que no somos piedras, somos seres vivientes, cambiantes por naturaleza, transformantes. Y en este ejercicio lo que propuse, lo que quería invitar a pensar es cómo ellos con ese actuar de cada día nos van transformando. Entonces les llevé varias fotografías mías con otros grupos donde las había recortado y les invité a ellos a armarlas como una especie de rompecabezas, tratando de mostrar como una especie de metáfora de cómo ellos en ese momento me están transformando a mí, más que yo a ellos, ellos están transformando mi quehacer, y cómo lo están haciendo desde ese
aportar sus opiniones y el poder escucharlos, porque a veces nos quedamos solo con el que no, es que yo soy la que mando, yo soy la que sé, y es tan importante darle la palabra y poder permitir que ellos expresen eso que sienten. Entonces, en este ejercicio, eso estaba invitándolos a que ellos trataran de reconstruir a esa maestra, y además de reconstruirme, que me escribieran qué pensaban de mí, bueno, malo, yo no le paren bolas a eso, que no es para calificarlos, no es una evaluación, que es otra de las dificultades que se nos presentan en este diario vivir, esa calificación que nos invita todos los días a estarlos juzgando y que los hace a ellos temerosos porque son nuestra arma de poder en la escuela. Y que por eso llegamos a este sistema o institución. ¿Qué notas? Que fue una instalación performática donde calificaba y colocaba en sus rostros una nota. Fue una muestra que me permitió también reflexionar sobre eso que para nosotros es nuestra arma de poder, y que nosotros decimos, no, es que es solo para mirar cómo va el proceso y que no sé qué, y que es evaluar, y esto no es evaluar. Calificar no es evaluar, evaluar va más allá de ese proceso. Hace algunos días estaba escuchando a la maestra Araceli y Marta Lorena Salinas en unos conversatorios de la universidad que hablaban sobre eso de evaluar y cómo se diferencia de una nota y una calificación, que son cosas que uno diría que muchas veces tiende a decir que es lo mismo, pero que no es lo mismo. Y fue maravilloso poder escuchar a los estudiantes mismos diciendo la importancia que es para ellos ese poder hacer parte de ese proceso evaluativo, de confrontar lo que saben con lo que no saben, pero nosotros nos dedicamos a hacer ese proceso de calificar simplemente, que como podrán observar en la imagen, va en ascenso y descenso. No podemos decir que es un triángulo, están los que suben, los que tienen buenas notas, los mejores, los excelentes, los que siempre están en el cuadro de la excelencia, y están los que no, los que están abajo, pero hay una gran mayoría que se queda en ese centro, en esa mitad, que es donde uno como que estos ni aquí ni allá, y que son los que la mayoría de veces lo sorprenden a uno, pero que nos ponen a hacer un proceso de clasificación de los estudiantes que afortunadamente con esta pandemia me siento contenta de decir que la institución empezó a modelar, a modificar, y que empezamos a repensar en eso que se llamamos evaluación calitativa, y no como cambiar el 5 por una E o el 4 por una B, sino de pensar esa evaluación cualitativa como ese valorar esos espacios, esos aspectos de la escuela que normalmente no le damos importancia porque consideramos que eso no nos compete, que la escuela no es para formar, que la escuela no es para volverle a enseñar al niño normas, respeto, responsabilidad, sino solamente un contenido. Y que sabemos todos que va más allá de eso, ¿cierto? Que la escuela es ir más allá de ese simplemente enseñarle al niño a sumar, a restar, a leer y a escribir, sino a ese convivir. Hoy en la charla que les comentaba ahorita con Marta Lorena, hablaban sobre eso y le preguntaban a esos estudiantes que qué extrañaban de la escuela, y obviamente todos extrañábamos volver a la escuela, pero extrañábamos ese momento del descanso, de compartir con el otro, de jugar con el otro, de mirar al otro, que no es a lo que nosotros creemos que vamos a la escuela. Pues para toda la mayoría vamos es a aprender y a estudiar. Y más que ir a aprender y a estudiar es ese poder compartir con el otro, ese momento socializador, vital, de esa interacción con el otro, de ese vivir con el otro. Entonces, en esta pieza lo que invito es a reflexionar sobre ese proceso de calificación, cuál es el poder que tenemos con esa herramienta y cuál es el temor de soltarlo, porque igual siguen habiendo muchos temores de que, bueno, ¿y entonces cómo lo vamos a hacer? Hace poco me decía mi hijo, no es que yo para qué voy a hacer esa tarea que usted me está poniendo, si es que esa nube me la está poniendo la profe, eso no es para ganar el año, y sin vez tengo el aliciente de ganar el año, entonces ¿para qué? Entonces yo le decía, es que usted no está estudiando para ganar el año, usted está estudiando para aprender, para adquirir un nuevo conocimiento, para activar ese cerebro. Pero ¿qué es lo que le pasa muchas veces a ellos? Que están haciéndolo por una nota, probablemente al momentico después ya no recuerdan ni siquiera para qué fue que lo hicieron. En esta imagen, aquí podemos observar dos imágenes muy peculiares. En una hay dos niños, un niño y una niña con la cara cubierta de blanco, y es mostrando como esa invisibilización, cómo los invisibilizamos cuando nos dedicamos solo a pensar en esa nota, en que es bueno, es malo, es regular, ese no sirve para nada, muchos diciendo desde el principio de año, no, es que ese ya perdió, ese ya le vi cara y que va a perder el año.
en vez de estar pensando qué es lo que yo voy a hacer para que este muchacho logre adquirir algún conocimiento durante este año, que no sea un año más perdido. Entonces, esa es como una de las principales dificultades para mí que tenemos en la escuela, cómo perdemos esa posibilidad de aprender nosotros en ese constructo del día a día y de seguir sorprendiéndonos con ellos. Al otro lado de la pantalla observamos un intento de recreación de una fotografía de mis estudiantes, de uno de tantos, convertida en una obra de arte, en este caso intentando imitar una obra de Frida Kahlo. Y es como en esa posibilidad que tenemos todos como docentes de convertir en obras de arte a estos muchachos que van pasando. No porque no de una vez de por sí lo sean, sino porque uno como docente tiene ese anhelo de hacer una transformación en ellos, que a veces cuando no medimos eso que estamos haciendo en la escuela, esa labor que tenemos con ellos todos los días, terminamos en destruir la obra que ya había y en lugar de crear esa otra que uno cree que es más buena y que es maravillosa porque es la que uno cree que es la correcta, de pronto terminamos por invadir esas otras libertades que tienen ellos derecho a elegir qué clase de obra de arte quieren ser. En esta última de gracias, observamos la imagen de un niño durmiéndose en clase. Una de las otras piezas que de pronto no logré compartir el día de hoy era de unos niños dormidos en clase. A mí me pasó, supongo que a muchos de ustedes también les ha pasado niños dormidos en clase, y me pasó que me dormí en clase alguna vez en la escuela. Y eso me invitó a pensar también en qué es lo que yo estoy haciendo en la escuela que no logro cautivar a este muchacho para que esté atento a ese aprendizaje, a ese proceso. Entonces espero que hoy no se hayan quedado dormidos ustedes también aquí y que hayan alcanzado como a poder observar y aprender. Aprender no tengo mucho que enseñar, pero más que aprender a pensar un poquito en esa escuela que va más allá de ese currículum, de la nota, del contenido que voy a enseñar, sino esa posibilidad de mirar más allá. Para finalizar les quiero compartir un cuento. Bueno, este es un cuento muy bonito, me encanta, me lo compré en uno de mis viajes para la calle. Se llama ¿Cómo funciona la maestra?, de Susana Matiangeli. Y dice así. ¿Cómo funciona la maestra? La maestra tiene una parte de adelante que es la que casi siempre se ve y una parte de atrás que se ve cuando se da vuelta. Arriba de la maestra está el techo del aula o el cielo cuando está al aire libre. Debajo de la maestra está el piso, o la tierra, o la calle. Alrededor de la maestra están los niños, a veces en fila, a veces en ronda, de pie o sentados. Hay maestras largas y maestras cortas, maestras gruesas y maestras finas. Una maestra pequeña no es media maestra, así como una muy grande no vale el doble. Las maestras pueden tener colores y diseños muy distintos. Pueden ser oscuras, claras, enruladas, lisas, a lunares, floreadas, espiraladas, a cuadros y de estampados multicolores. Sobre la maestra a rayas se escribe. Sobre la maestra cuadriculada se hacen las cuentas. Pueden tener mucha o poca ropa. Debajo de la ropa la maestra está desnuda. La maestra es a veces un varón. Él también tiene formas y colores diferentes y también se viste y se desviste. Dentro de la maestra están los números, las tablas, los ríos, los montes, el reloj, los 5 sentidos, el hombre primitivo y muchas otras cosas que de a poco también van a parar adentro de los niños. En los días buenos, la maestra hace entrar en los niños todo lo que sirve sin que se le pierda nada por el camino, ni una gota del más pequeño adjetivo.
Si una maestra falta, se hace una resta. Si una maestra nueva llega, se hace una suma. Todas las maestras y maestros del mundo deberían dividirse por todos los niños del mundo. Cuando no hay bastantes maestras, entonces hay que multiplicarlas. Las maestras primitivas eran más peludas que las de ahora, daban menos tarea y explicaban cosas diferentes. Con el tiempo, casi todas las maestras perdieron los pelos, se transformaron y enseñaron a los niños en todas las lenguas del mundo. En francés, maestra se dice maîtresse, en inglés teacher, en italiano maestra, en hebreo morá, en portugués profesora, en guaraní moembará, en quechua chachají, en árabe muajin, en chino laosbi. Pero entre ellas hablan el idioma de las maestras, que es como el idioma de los grandes, pero más difícil. Con los niños hablan separando bien las sílabas, o gritando, o con una voz que cambia como una canción, que al escucharla parece que estamos viendo un dibujo. Pero las maestras explican también con gestos, o con signos, o con música. Algunas también cantan, otras bailan o hacen gimnasia. Algunas están calladas y hacen hablar a los niños. Algunas están siempre contentas, otras siempre enojadas. Cuando la maestra está enojada, todo se detiene, no se aprende nada más, no se logra dividir nada, los ríos no corren y el hombre primitivo se queda quieto con la lanza levantada. Solo si retorna la calma, entonces todo vuelve a funcionar. Algunas veces las maestras salen de la escuela y se mueven con ruedas, en esquíes, a vela, a motor. Cada tanto vuelan. También se las puede encontrar mientras hacen fila, revisan el bolso o esperan el autobús y hacen cosas iguales a las de todos los grandes. La diferencia es que ellas, antes o después, siempre regresan al aula. Las maestras en un determinado momento se vuelven maestras de otros. Se las puede volver a ver después de algún tiempo por la calle, en el cine, en la verdulería, y parecen mayores como los demás. Pero cuando encontramos una, lo sabemos. Sabemos que esa era la maestra, solo que se volvió pequeña. Y junto a la maestra, si volvemos después de un tiempo, también el aula se ha transformado. Es siempre el mismo aula, pero se ha achicado. Los bancos, las sillas, los estantes, las escaleras, todo se hizo a un lado para dar lugar a las cosas nuevas que tienen que llegar. Nuevas sumas, ríos, ejercicios, canciones, historias largas y resúmenes breves. Llegan solos, en fila, de a dos o en grupos, y para hacerlos entrar ya no hay que pedir permiso. Pero cuando sea necesario reencontrar una poesía, un lago o una vieja historia escuchada en clase, basta buscar bien y al final vendrán todos juntos, como los había puesto la maestra, los más pequeños sentados adelante y los más altos detrás, de pie. Bueno, creo que la presentación de Olguita nos deja con muchísimos interrogantes, ¿no? Y creo que a todos nos estaba permitiendo pensarnos, ¿no?, en nuestros quehaceres con nuestros niños, niñas y jóvenes. Esta presentación de Olguita nos lleva a pensarnos desde la imagen, pero también desde estos panópticos, ¿no?, que se construyen en la escuela, en nuestras sociedades. Hay, por ejemplo, el colega Juan Carlos Piñeros nos expresa: la escuela es un escenario que trasciende más allá de los contenidos duros de la educación. En palabras de Jurjo Torres, la escuela debe aportar a la transformación social a través de un currículo integrado.
Las competencias intrapersonales, interpersonales y éticas deberían ser consideradas en el diario vivir de las instituciones educativas en contextos culturales complejos. Muchas veces el estudiante asiste al colegio con la intencionalidad de ser reconocido desde su particularidad. Creería yo que no es, digamos que es la misión que nos compete, ¿no? Reconocer, dar voz, dar rostro, construirnos en relación con ese otro que también nos constituye a nosotros mismos. Parece que Olguita todavía no ha entrado, sin embargo, pues bueno, le agradecemos a ella, ¿no? La oportunidad de pensarnos desde su experiencia. Y bueno, estimada Tatiana, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Ani. Justamente hilando ese bello cuento que nos traía la maestra, queremos hoy tal vez hermanarnos en la literatura, ¿no? Y por eso, antes de dar paso a la siguiente ponente, queremos compartirles un pequeño cuento acerca de lo que significa el tejido. Sueños de lana. Y sueña que María teje una larga vía y en un tren a motor llega por fin su amor. Sueña que Laura, que vive en la ciudad, teje un jardín tan florido que parece de verdad. Sueña que Sofía teje una bonita melodía que el viento hará sonar en un remoto lugar. Sueña que Julia sube a un globo y teje una gran nube. Y en los cuentos, las princesas prisioneras tejen con las nubes largas escaleras. Sueña que la sirena se le pasa la pena porque por fin puede nadar y hacer su propio mar a través del tejido. Estamos inspirados en la araña que también inspiró a la comunidad wayuu hacia el tejido, que se llama Guaquerule, y por eso queremos preguntarles, ¿y tú qué tejerías en ese sueño? Ese es el sueño al cual hoy queremos invitarlos, el sueño de seguir tejiendo juntos, el sueño de seguir siendo mochila. Entonces, quiero invitarles, digamos que en este momento cada uno va a tomar esos hilos del tejido y desde Colombia, desde Medellín, nos vamos a ir hacia México lindo y querido, como decían Ajúa, nos vamos hacia allá. Y entonces quiero presentarles a la maestra Rosa Isela Trejo Herrera. Ella es licenciada en educación primaria. En este momento, miren, estamos tejiendo experiencias desde la básica primaria. Es magíster en educación lingüística, docente de primaria en UCEBEC, México, tutora de docentes SEP, integrante de la red Redien, que también es una de nuestras redes convocantes. Y nos acompaña con una experiencia que se denomina Estrategia para la enseñanza de la historia en primaria. Maestra Rosa, le entrego la mochila para que siga tejiendo saberes. Adelante. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto tomar la mochila y pues voy a compartir con ustedes estos saberes desde acá, desde nuestro México lindo y querido. Bien, este ciclo escolar estuve trabajando con niños de 38 niños de sexto grado en el estado de Querétaro, acá en nuestro lindo México, lindo y querido. Y bueno, voy a compartir con ustedes esta enseñanza de la historia en la escuela primaria, pero primero quiero contextualizar un poco la situación, cómo hemos estado trabajando los docentes con los planes y programas. Durante estos 2 años del actual gobierno, se ha venido construyendo la nueva escuela mexicana. Y bueno, hasta la fecha, pues se sigue construyendo. Ya se anunciaron nuevos cambios en estos días, esperamos conocerlos y poder empezar a trabajar con un nuevo plan y programas. Y pues, mientras tanto, pues estuvimos trabajando con 2 planes al mismo tiempo, el plan 2011 y el plan 2017, lo que ha traído como consecuencia un incremento de asignaturas, ya que de 8 asignaturas que trabajábamos con el plan 2011, se han incrementado a 3 más, con un horario de trabajo de 4 horas y media al día. Esto quitando la media hora de receso. Es decir, estamos trabajando 20 horas a la semana. Esto, no todas las escuelas trabajan así porque hay algunas escuelas que están trabajando lo que es el horario ampliado de 6 horas con los alumnos. Hay otras escuelas que aún no lo tenemos y pues estamos trabajando solamente 4 horas.
Los contenidos son muy amplios y verlos en tan poco tiempo, pues es imposible, tomando en cuenta que las asignaturas de español y matemáticas debemos trabajarlas 1 hora diaria por cada una. 1 hora de educación física, 2 horas y media para la autonomía curricular, y pues si hacemos ya las cuentas, pues ya llevamos 15 horas y media, y solo nos restan 4 horas y media para trabajar ciencias naturales, geografía, historia, artes, educación cívica, educación ética, educación socioemocional. Esto nos impide profundizar en los temas y la mayoría de las veces se trabajan los contenidos con cuestionarios, provocando que pues nuestros alumnos tengan una educación memorística y no de reflexión. Entonces, hay una ventaja que yo veo muy grande que ha traído el Plan 2017, donde agregan la asignatura de autonomía curricular. Esta autonomía la trabajamos todos los viernes y su duración es de 2 horas y media y sirve para reafirmar con los alumnos los contenidos de español o de matemáticas que no hayan alcanzado durante la semana. Yo lo que hice fue trabajar con mi grupo la historia. Esto porque los niños de verdad traen un rezago muy grande en esta asignatura. Entonces, algunos temas los temas que trabajamos en historia y en las otras asignaturas, pues les damos muy poco tiempo. Entonces, esta autonomía curricular yo la aproveché precisamente para trabajar las necesidades de los alumnos para que pudieran conceptualizar estos temas de historia. Y bueno, en esta diapositiva puse un mapa mental donde realicé la articulación de las asignaturas que ayudaron a mis alumnos a trabajar la historia. Pongo el español, ya que ayuda a los alumnos a leer y a escribir, a escuchar y a contar historias. Las artes, para que ahí a través de la pintura, la arquitectura y las esculturas se pueda contar la historia, además que se desarrollan otros aspectos en los alumnos como la sensibilidad, la creatividad y el gusto por el arte. La tecnología, que no la tenemos como asignatura, pero que viene inmersa un poco en las ciencias naturales. Yo aquí le doy una distinción porque la tecnología ha sido parte importante en los procesos de cambio a través de la historia, y ya lo dice Silvina, que está aquí con nosotros en su libro Educación Tecnológica, y cuyo trabajo fue el conocimiento de los materiales blandos. La formación cívica y ética, que fortalece los valores, la ciudadanía, que también es parte importante de la historia. La educación socioemocional, que siempre ha estado presente en las sociedades por las cuales los constructores de la historia han actuado de acuerdo a sus emociones. Las ciencias naturales, que van muy de la mano con la tecnología, y con los contenidos del currículum tomé la importancia del cuidado del medio ambiente, reutilizando los materiales que se iban a utilizar para el aprendizaje de la historia. Y bueno, la pregunta que me hice fue, ¿qué estrategia utilizar para el estudio de la historia? ¿Cómo hacer que mis alumnos recuerden los hechos históricos sin recurrir a la memorización con cuestionarios? Y bueno, la estrategia fue que los alumnos reconstruyeran la historia con la realización de un museo. Así que el salón de clases se convirtió en un lugar de construcción y reconstrucción de la historia, y posteriormente se convirtió en un museo. En un primer momento, durante la semana se leía el libro de texto gratuito que proporciona el gobierno a todos los alumnos acá en México.
Y aunque trae actividades de reflexión sobre los hechos históricos, los alumnos requieren de otras estrategias para llegar a la reflexión. Y pues ya lo dice Victoria Lerner, los libros de historia en México no están escritos para los niños, por lo que hay que hacer un cambio en ellos. Esto ya lo viene diciendo desde hace muchos años, pero los libros de texto siguen siendo los mismos de hace mucho tiempo. Y bueno, mientras cambian o no, pues hay que hacer algo para que los alumnos vayan desarrollando el pensamiento histórico que se requiere para que los alumnos vayan construyendo la historia y construyendo su propia historia. Por tanto, los temas tratados en sexto de primaria fueron la prehistoria, siguiendo las primeras civilizaciones en el mundo, la organización política, social y cultural de Roma, India, China, Japón, hasta llegar a lo que es el feudalismo. Una vez que leíamos el libro de texto entre semana, la jornada del viernes la utilizábamos para, yo les pasaba un video muy cortito sobre los temas y que son muy adecuados para los niños, y les pedía que tomaran algunos apuntes que ellos se les hicieran importantes para poder realizar maquetas, juegos, pinturas y escritos. Cuando empezó el proyecto, hice equipos de 6 alumnos y de 5 para que cada uno realizara algo diferente, ya sea una maqueta, un dibujo, un juego o una escultura. La idea era que ellos no repitieran los hechos históricos en estos trabajos. Conforme fue pasando el tiempo, los niños y las niñas fueron desmembrando los equipos, de tal manera que sin decirles nada, ellos fueron rolándose en todos los equipos porque se dieron cuenta que tenían habilidades diferentes. De pronto se hicieron equipos de acuerdo a esas habilidades. Y como vemos en las imágenes que les presento, se hicieron equipos de producción de personajes. Esto es, hicieron equipos para hacer muñecos de plastilina. Otros se dedicaron a realizar los pigmentos que se utilizaron para pintar las maquetas o para hacer, por ejemplo, el temple que se utilizó para la realización de pinturas rupestres, o para la realización de las acuarelas para realizar el rompecabezas, un rompecabezas que realizaron, para una sección del museo que le nombramos Arma la Historia. Otros se cambiaron con los que tenían habilidad para el dibujo, o como aquellos niños que se les ocurrió pintar el tepetate, esta tierra finita que se encuentra en las canchas de la escuela de fútbol, y que, bueno, se les ocurrió pintar para que ese polvito pintado sirviera como piso para las maquetas. Algunos dijeron, no, yo mejor corto cartón, que se utilizaría para las construcciones arquitectónicas de cada una de las maquetas. De esta manera, los niños aportaron algo en cada uno de los trabajos realizados para la construcción de este museo. Y bueno, pues de esta manera, pues los niños empezaron a tener también lo que es el pensamiento tecnológico. La historia a través del arte. Al reproducir los hechos históricos estudiados, los alumnos fueron entendiendo que la historia se puede interpretar por los vestigios encontrados. El reproducir estos vestigios, los alumnos dibujaron y realizaron sus trabajos dependiendo de lo que ellos piensan y sienten sobre los hechos del pasado. De tal manera que al realizar, por ejemplo, las pinturas rupestres que vemos en esta imagen, no solo aprendieron la técnica del temple, sino también imprimieron su forma de ver la historia. Esto es, pues, con los ojos del niño. Esos ojos que no están presentes en los libros de historia, donde no se habla de cómo vivieron los niños, por ejemplo, en la prehistoria. Si ellos pintaban las cavernas, si ellos participaban en la relación de
en la realización de instrumentos de caza, o cómo jugaban, o cuál era su participación en las primeras civilizaciones, cómo vivieron los niños en el feudalismo. Al reproducir estas áreas, también las áreas arqueológicas, las construcciones chinas, romanas, los castillos medievales, pues los niños se dieron cuenta de la importancia que tiene la arquitectura en la construcción y en los procesos de la historia. Bien, como ya mencioné hace ratito, en el museo hicimos una sección que se llamó Arma la Historia. Aquí los niños hicieron un memorama y un rompecabezas. Estos trabajos sirvieron para tuvieron dos propósitos. Uno de los propósitos fue que evaluar el conocimiento de los niños, porque con el memorama los niños se dieron cuenta de todo lo que aprendieron a través de la realización del museo y sobre todo de los hechos históricos. Igual con el rompecabezas. También los días viernes habría un espacio para reflexionar acerca de las actitudes de las personas del pasado, los valores, comportamientos y actitudes que se pudieron haber reflejado. Por ejemplo, a la hora de realizar los cultivos, a la hora de construir sus templos. ¿Qué imaginaban mis alumnos? Yo les hacía las preguntas, ¿cómo fue la relación entre las personas para poder engrandecer a sus sociedades y su evolución? Esta reflexión trajo como consecuencia que existiera una armonía al elaborar también el museo. Los alumnos trabajaron con un sentido de paz, desarrollando valores como la empatía, la solidaridad, el trabajo colaborativo, se consolidaron como un grupo y me atrevería a decir que formaron una comunidad del conocimiento. ¿Cómo apoya la educación socioemocional en la historia? Bueno, pues aquí las emociones siempre han sido las que nos hacen reaccionar de diferentes maneras y los protagonistas de la historia pues actúan conforme a sus ideales y sus emociones. En los momentos de reflexión con los alumnos sobre el actuar de los protagonistas de la historia, les preguntaba si actuaran correctamente o no ante algunos hechos históricos. También se les preguntaba qué hubiera pasado si hubieran tenido otros ideales u otras emociones. Fueron preguntas que pues yo les fui formulando para que el contenido fuera significativo y de tal manera que no fuera memorístico, sino crítico y precisamente reflexivo. El proyecto transcurrió con mucha armonía. Los alumnos aprendieron a entender que el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo frena sentimientos negativos. Y pues debo de aquí mencionar que México pasa por una crisis muy, muy fuerte, sobre todo los feminicidios, que se han incrementado año con año. Y este tipo de trabajos nos ayudan a que los alumnos sean más comprensivos, que los niños y las niñas se lleven muy bien, que aprendan a valorar la vida y aprendan a valorarse a sí mismos en la construcción de una historia diferente, de una historia de cada uno, desarrollando una cultura de paz y que ellos vayan construyendo una historia diferente a la que se vive y la que se ha vivido. Y pues aquí vemos el trabajo de los niños con este museo, en plena paz, con alegría, unidos y bueno, pues fue un trabajo muy, muy, muy satisfactorio y significativo para ellos. Bien, ¿cómo trabajamos las ciencias naturales para apoyar la historia?
Bueno, para contribuir al cuidado del medio ambiente y hacer conciencia a los alumnos, el material utilizado en la construcción del museo y reconstrucción de la historia, se utilizaron cajas de diversos productos, como la reutilización del cartón, se utilizó el tepetate de la escuela, las hojas de los árboles, algunas flores que los niños recolectaron, algunas verduras como el betabel, el café, que sirvieron de pigmento para poder realizar las maquetas, los dibujos. Utilizamos hojas de color que ya se tenían en el salón, pedazos de tela que traían de sus casas para poder realizar estas maquetas. Esta parte también sirvió para que los alumnos establecieran las diferencias entre el antes y el después, crear una conciencia en cómo a través de la historia y de sus hechos han cambiado los espacios geográficos, es decir, cómo los hechos históricos han provocado el cambio de los lugares. Por ejemplo, los lugares donde antes había abundante vegetación, cómo se han convertido en espacios donde se edificaron monumentos, templos ceremoniales, utensilios de madera, modificando así los espacios naturales. El español apoyando a la historia. Bueno, aquí aprovechamos la lengua, que es la herramienta para comunicarse de manera oral y escrita, y se aprovecha no solo para comunicarse entre los compañeros del grupo, sino también para organizar el trabajo, además de que los alumnos escribieron un manual de producción del museo. También escribieron con sus propias palabras los hechos históricos trabajados durante el proyecto, al igual que realizaron biografías y autobiografías, temas que también vienen, pues son parte de la currícula del español. Y bueno, pues aquí tenemos el manual de producción, y esto fue muy significativo para ellos, porque pues ellos ahí van explicando paso a paso cómo realizaron cada uno de los maquetas y dibujos con todos los materiales que tuvieron a su alcance. También los alumnos realizaron algunos, se les pidió realizar algunos cuentos. Yo les pedí, por ejemplo, en la prehistoria, cómo ellos pensaron que vivió Lucy, o cómo creen que el mamut desapareció de la faz de la tierra. Y entonces, de los 38 alumnos, se eligieron 4 cuentos que fueron los que se expusieron en el museo. Estos 4 cuentos los pusieron en formatos grandes, y aquí vemos que una de las alumnas, que fue la autora del cuento, invita a otra compañera que es muy hábil para el dibujo, para ilustrar ese cuento y poder ser presentado ante el público que fue a visitar el museo. Y bueno, me gustaría compartir uno de los cuentos que escribieron los niños, y que, bueno, es muy bonito, y se los voy a leer. Dice así, el cuento se llama La vida de Lucy. Hace mucho tiempo, en lo que hoy es Etiopía, vivió una Australopithecus llamada Lucy. Vivía muy feliz al lado de su gran familia y su pequeño hijo. Lucy era muy feliz paseando con su pequeño de árbol en árbol, buscando ricos frutos. Meciéndose entre ellos, jugaba con su hijo, atrapándose y jugando con las cáscaras de plátano que encontraban y comían. Corrían al agua a bañarse y refrescarse todas las tardes. Al regresar con su clan, aprendían a realizar nuevos inventos como instrumentos de caza.
comenzaron a cazar algunos animales y a utilizar armas para poder defenderse. En uno de sus viajes de diversión, Lucy no se fijó y cayó de un árbol a los cuales solía trepar a diario. Su hijo, muy asustado, corrió a avisar al clan para salvar a su madre. Cuando llegaron al rescate, ya era muy tarde. Lucy ya no respiraba y tuvieron que enterrarla y abandonarla. Millones de años después, Lucy fue encontrada por los humanos y se dieron cuenta que era muy parecida a nosotros. Bueno, ese es el cuento que quería compartir con ustedes. Y bueno, posteriormente, cuando el museo estuvo listo, los niños lo montaron y primeramente pues se contaron entre ellos la historia para después inaugurarlo con los padres de familia. Sus padres fueron los que fueron a inaugurar el museo, como lo vemos en una de las imágenes. Estaban muy impactados los papás porque decían, me comentaron que sus niños iban a sus casas y les platicaban lo que estábamos haciendo con el trabajo de historia. Pero como nunca les pedimos material para comprar, sino que todo fue material reciclado, los papás no daban crédito al ver las maquetas tan maravillosas y sobre todo cómo los niños fueron contándole la historia a sus papás. Posteriormente, pues se le hizo la invitación a los alumnos de la escuela para que fueran a visitar el museo, igual a los maestros y a la directora. Y bueno, aquí vemos en estas imágenes a los alumnos recorriendo el museo y pues aquí vemos con qué entusiasmo los niños fueron platicándole a sus compañeros, fueron contando la historia a través de sus propias palabras, de su visión de niño. Y aquí vemos algunas producciones, algunas maquetas que realizaron los alumnos. Y bueno, posteriormente, cuando concluyó el proyecto, se hizo una coevaluación en donde los alumnos manifestaron el aprendizaje que tuvieron durante todo el proyecto. Y entonces, los alumnos manifiestan lo siguiente. Aprender la historia de manera diferente. Aprender a convivir más. Aquí, ¿por qué lo manifiestan? Porque algunos niños manifestaron que durante los 6 años que llevaban en la escuela, solamente tenían 1, 2 o 3 amigos con los que siempre se juntaban y que nunca habían tenido la oportunidad de relacionarse con los demás compañeros. Este proyecto ayudó a los demás compañeros a acercarse unos con otros, a consolidarse como compañeros y como grupo. Y por eso lo manifiestan en el siguiente punto, que dice unión entre compañeros. Y luego el siguiente punto dice aprender del otro. Este es bien importante porque muchos alumnos manifestaron que se quedaban con algunas dudas cuando se leía o cuando se pasaban los videos, incluso cuando hacíamos reflexión. Entonces, a la hora de que los niños trabajaban en equipo con sus compañeros, pues ellos mismos los sacaban de dudas y aprendían unos de otros. Nos divertimos, todos los niños, esto lo decían, es que nos divertimos mucho y todos durante toda la semana esperaban que fuera viernes para poder trabajar este museo, porque fue muy divertido para ellos. Otro punto es que el material es reciclado.
Entonces, no podían dar crédito porque ellos decían que era basura, ¿no? Ay, ¿cómo que vamos a trabajar con basura? Y pues ellos se dieron cuenta que el material se puede reciclar. Otro punto es aprender cómo eran las civilizaciones antiguas. Pensar cómo eran los niños de antes, y esto con las reflexiones que realizamos, porque pues hice mucho énfasis en que ellos, después de leer y de reflexionar, ellos vieran o entendieran o pensaran, más bien pensaran cómo eran los niños en esas épocas. Y por último, ellos dicen el desarrollo de la tecnología, que aunque ya les expliqué, no tenemos esa asignatura, esperemos que próximamente pues sea incluida porque es parte importante de la educación, dado que en muchas universidades pues los alumnos optan por hacer trabajo tecnológico y pues no tienen las bases. Y estas bases, como lo dice Silvina, pues se deben de tener desde los primeros años en la educación básica. Y creo que en eso pues estamos un poco atrasados. Al finalizar el museo, después de que los visitantes terminaran de ver el museo, pues pusimos un cuaderno donde los padres de familia y todos los alumnos y visitantes del museo pues hicieron unos comentarios sobre cómo les pareció el museo. Y pues para mí es muy grato y satisfactorio leer estos comentarios porque son muy, muy significativos, no nada más para mí, sino también para los niños. Entonces voy a leer solamente uno, donde dice: muchas felicidades por su creatividad, por motivar a los niños a aprender de una manera diferente la historia. Todo muy bonito, todo muy espléndido. Y bueno, estas son las conclusiones a las que llegué. De mi parte, bueno, a las que llegaron, a los que llegamos todos. Y bueno, otra para finalizar, pues el trabajar de esta manera la historia provocó en mis alumnos tener un pensamiento histórico, ver la historia desde diferentes puntos de vista y no solo de uno. También pues fortalecer los valores en los alumnos. Los alumnos comprendieron que la historia puede ser interpretada de diferentes maneras, que puede haber muchos elementos diferentes en las distintas fuentes consultadas. Esto es dependiendo del autor o los autores de los libros donde se busca la historia, se lee la historia. Y que pues reflexionar los hechos históricos los conduce a crear nuevo pensamiento, además de que me atrevo a decir que con este trabajo se crean verdaderas comunidades del conocimiento. Y bueno, pues eso sería todo, y ahí pues está la bibliografía. Maestra Rosa, muchísimas gracias, qué bella experiencia. Tienes muchísimas felicitaciones. Desde la montaña Guerrero te envían el maestro Víctor una enorme felicitación y un abrazo, al igual que Rediem, por esta experiencia que busca justamente rescatar, ¿no? También toda esa tradición, esos saberes, pero también la historia contada desde las voces de los niños y las niñas. Te vamos a invitar que por favor, revises el chat. Hay muchísimas preguntas, entonces como para poderlas dar respuesta a ellas, quisiéramos que como que intentaras agruparlas. Sé que es bastante complejo, pero pues quisiéramos pedirte que nos colaboraras con esto. Mientras tanto, le vamos a dar a la maestra Olga para que ella nos dé respuesta también a las preguntas que le han planteado. Y aquí hoy, pues maestros que también tejen, que hilan, ¿cierto? Maestros de todos los tamaños, de risas, de juegos, de aventuras.
Entonces, bueno, ya tú tienes todas las preguntas, más o menos, digamos que las preguntas están contenidas acerca de saber cuál es ese papel protagónico y pedagógico que ocupa la imagen, es por hablar de valorar o de evaluar, cómo la imagen también se puede constituir como un punto de partida para lograr una autoimagen clara y sana, y pues definitivamente saber cómo te ha trascendido esta experiencia y qué retos también te han asumido. Entonces te doy la palabra, maestra Olga. Bueno, para aclarar lo de la imagen, voy a partir de una frase por aquí de W.J.T. Mitchell, que dice así: podríamos decir que el autoconocimiento es solo una metáfora cuando se trata de imágenes, que después de todo no son sino líneas, formas y colores sobre una superficie plana. Pero sabemos que las imágenes han sido también siempre más que eso, han sido ídolos, fetiches, espejos mágicos, objetos que no solo parecen tener presencia, sino también vida propia, que nos hablan y nos devuelven la mirada. La imagen para hoy en día se ha vuelto como miles y miles y miles de información que a veces no alcanzamos ni siquiera a procesar, pero realmente cuando se hace un proceso consciente de esa imagen, podemos llegar a descubrir y a volver a reconocernos. Cuando llevamos la imagen al aula y por ejemplo, yo que la llevo desde la parte de la fotografía y la fotografía de ellos mismos al aula les permite volver a reconocerse y verse ahí desde otra postura distinta. No es lo mismo mirarse al espejo que mirarse en una fotografía, y poder actuar e interactuar con esa fotografía les permite a ellos hacer ese proceso de reconocimiento de identidad. No siempre hago el mismo ejercicio con fotografías con los estudiantes. Con los de quinto hicimos el proceso de tratar de hacer su propio retrato a partir de esas fotografías, de recrearlas, y eso les ha permitido a sus muchachos consolidar un poco como ese proceso de imagen. Hablar de evaluar o de valorar, para mí va es más que el proceso de evaluar es necesario. Tenemos que evaluar para poder saber dónde tenemos que corregir, pero el asunto de calificar nos lleva como a un comparar el uno con el otro, que pienso que no es necesario. Alguien comentaba en las preguntas de lo de los ritmos de aprendizaje, que evidentemente conozco, sé que tienen ritmos y que es necesario que los tengan, pues que no somos iguales, gracias a Dios somos diferentes. Entonces esos ritmos de aprendizaje lo que nos permiten es eso, saber el qué sabe y cómo puede mejorar eso que él sabe. No tiene que saber lo mismo que el otro compañerito, porque él no va a hacer lo mismo que el otro compañerito toda la vida. También preguntaban por ese poder y la idea de quitar ese poder y jerarquía. No es intención de quitar poder o jerarquía al maestro, es permitirle darle lugar a ese estudiante, no como alguien inferior, sino como alguien que está a mi nivel, que es alguien que necesita ese aprender y que me está posibilitando a mí también como ser humano aprender. Entonces, para mí este proceso me ha permitido cambiar y mis prácticas hacer que sean no como las de siempre, que poderlas transformar y pensar en el aula que los niños también tienen mucho que dar para ese proceso de aprendizaje. Entonces, darles la palabra a ellos y permitirles que hablen. No es darles el poder, es darles el permiso, la libertad de poder expresar eso que sienten, porque si ellos van a estar ahí con uno, lo mínimo que podemos permitirles es que también se expresen, que digan eso que sienten, y entre todos llegar a unos consensos que nos permitan el aprendizaje mutuo y colaborativo. Muchas gracias, maestra Olga, y así es, definitivamente pues nos inspiras mucho más, ¿no?, a ese reconocimiento y a recordar una vez más que los niños y las niñas son sujetos de saber, son sujetos de deseo, y pues ese sujeto de poder también se empieza a compaginar y a tejer desde sus experiencias propias y sus historias de vida. Maestra Rosa, bueno, tú también tienes muchísimas preguntas, creo que pudiste evidenciarlas en el chat. Y pues entonces quisiéramos darte la palabra y pues más o menos digamos que estas seguían justamente frente a esa autonomía curricular, a los fundamentos historiográficos de los docentes en la enseñanza de la historia, en cómo haces visible también el contexto en la experiencia personal como docente y bueno, y todas las que tú pudiste rescatar. Entonces, adelante, tienes la palabra. Sí, son muchas preguntas, voy a rescatar 3. De la maestra Mayerly Méndez. Ella dice cómo se integra el contexto para que a partir de lo que vive el estudiante sea un punto de partida para entretejer y generar narrativas que muestren su historia y transmitir desde la oralidad
tradiciones que fortalezcan y transformen los entornos inmediatos de estos, como el familiar citado. Durante este trabajo los alumnos realizaron lo que fue sus biografías y autobiografías. Ellos hicieron un cuestionario para poder preguntarle a sus compañeros lo que a ellos les interesaba saber de sus compañeros para poder realizar precisamente estas biografías. Como en estas preguntas los alumnos se quedaron con algunas inquietudes de poder platicar un poco más, es que se hacen las autobiografías, donde los alumnos van expresando todo lo que viven, cómo son sus familias, cómo están conformadas, cómo ha sido el desarrollo de su historia desde que ellos se acuerdan. Y de esta manera los alumnos fueron rescatando precisamente estas tradiciones familiares. Los alumnos manifestaron de manera oral, porque estas biografías y autobiografías fueron leídas a los compañeros, y pues de esta manera pues puedo contestar a esta pregunta de la maestra. Otra de las preguntas es, en los contextos en los cuales se desarrollaron los trabajos a nivel institucional, ¿se tiene conciencia de la importancia que tiene educar en las emociones? Sí, en nuestra institución son un poco menos de 600 alumnos, trabajamos 18 maestros, y esta parte de trabajar las emociones es muy importante. Las hemos trabajado de diferentes maneras, con diferentes actividades, porque creemos que las emociones, y como lo dije en la exposición, forman parte de nuestra vida diaria, y las emociones nos hacen actuar de una u otra manera, dependiendo en el estado de ánimo que nos encontremos. Entonces, lo que hacemos con el trabajo colaborativo con los docentes, compañeros docentes, pues son rallies entre grupos, realizamos lecturas, los niños, un grupo le va a leer cuentos a los niños pequeños, por ejemplo. El hecho de invitarlos a formar parte de este museo, o a visitar las actividades que hace cada docente en la escuela, también ya estamos hablando de emociones, y pues tenemos esta costumbre de reflexionar con los alumnos sobre los comportamientos, qué nos dejan de bueno, qué nos dejan de malo. Hacemos reflexionar sobre si hubiésemos actuado de una u otra manera, qué hubiese sucedido. Y bueno, pues esta es la manera en que nosotros como colectivo docente trabajamos las emociones en la escuela. Y otra pregunta de nuestra compañera María del Rosario Godínez, dice, ¿cómo fue que te percataste que los estudiantes desarrollaron el pensamiento tecnológico? Bueno, como ellos, lo mencioné, los niños empezaron a ver que no tenían habilidades para poder hacer, por ejemplo, toda la maqueta. Entonces se empezaron a hacer pequeños grupos y dijeron, no, pues yo me voy a dedicar a hacer muñequitos para poder recrear la historia en las maquetas. Entonces, esta producción, estos procesos tecnológicos, ellos se fueron dando cuenta que no todos tienen la habilidad para hacer una sola cosa, y de esto habla también la tecnología. ¿Cuáles son los procesos que se deben de llevar a cabo para poder tener un producto? En este caso, las maquetas, ¿no? Entonces, no todos van a hacer, por ejemplo, la pirámide de Tenochtitlan.
sino que algunos dicen, no, es que a mí no, yo no tengo esa habilidad y yo prefiero hacer estas otras, a cortar y a pegar o hacer el piso de la maqueta. Y entonces ya estamos hablando de que los niños están teniendo esa conciencia, que se puede hacer algo bien hecho, colaborando todos, pero no todos haciendo lo mismo. Y entonces esos son los procesos de la tecnología también. Otra forma de darme cuenta fue cuando hicieron los manuales, porque en los manuales pues se hacen los instructivos de cómo paso a paso fueron generando una maqueta. Entonces ellos escribieron paso a paso lo que se fue realizando, pusieron la lista de materiales, cómo se fue trabajando, y este manual también está ilustrado, o sea, también lo ilustraron. Entonces, de esta manera yo me doy cuenta que los niños tienen esta conciencia tecnológica y que pues les va a servir mucho para pasar al siguiente nivel, que es la educación secundaria, y que ya van a tener un conocimiento, porque en la secundaria aquí en México sí se ve la tecnología, sí tienen esa asignatura, pero llegan muy desfasados porque no saben o no comprenden de qué se trata la tecnología. Entonces les cuesta trabajo empezar desde la secundaria lo que es la educación tecnológica. Y pues si no... Perdón. Sí, sigue adelante, maestra. Sí, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta o pues si creo que tienen alguna otra duda. Alcanzaste como a recoger. Hay muchas. Sí, pues digamos que para cerrar quisiera hacerles una invitación, además dado que pues ya casi se nos acaba el tiempo, entonces como hay maestras muy pilas y hay maestras inspiradoras, pues quiero a estas dos maestras del día de hoy pedirles el favor que en unos minuticos nos hagan un cierre con una conclusión y pues que en esa conclusión también traten de dar como de recoger esas otras respuestas que quizá quedaron allí pendientes, así como muy cortito. Entonces, maestra Olga, iniciamos contigo y luego seguimos con la maestra Rosa. Bueno, para cerrar, mi reflexión va en torno a ese reconocer la diferencia no solo en estudiantes, sino también como maestros. Yo pienso que mi mirada puede ser un poco triste, devastadora a veces, pero pienso que es la mirada mía y que afortunadamente hay otros maestros que tienen otra mirada y otra postura. Y pienso que no es cuestión de decir cuál es mejor o peor, sino de valorar esas otras miradas y poder tratar de hacer un trabajo en conjunto con esas otras miradas que tenemos en la escuela. Es el poder escucharnos y escuchar al otro. Igual en el ámbito de los niños, poder escucharlos y reconocer en cada uno de ellos el valor que cada uno tiene como individuo diferente. Me preguntaban por lo de la evaluación, cómo se puede modificar. Pues en la institución se ha hecho el trabajo desde el consejo académico y se ha hecho todo un proceso entre todos los docentes de proponer cómo se puede hacer esa otra evaluación cualitativa. Igual hay unos procesos de reprobación porque hay unos criterios, obviamente, evaluar ese proceso que serían diferentes. Pues no es lo mismo evaluar y decir que tiene un 4,5, tiene un 3 y que tiene un 2,9 y por eso perdió, a decir que tiene estos criterios, estas habilidades por desarrollar y que debido a esas habilidades es necesario que vuelvan a reiniciar un proceso, a volver a revisar ese proceso, a decirle simplemente perdió. Aquí en esta presentación me hicieron falta algunas que me hubiese gustado compartir, pero de pronto no daba el tiempo, que son referentes a ese otro vocabulario que tenemos como mortalidad académica, deserción, que son un lenguaje muy combativo y que no nos permite de pronto hacer ese acercamiento a esa vivencia escolar desde una mirada más dulce, como lo decían esta mañana en la charla. Entonces mi reflexión es a eso, como a mirar, a poner una palabra más dulce en ese quehacer que hacemos, en ese nuestro quehacer docente. Gracias, Olguita. Maestra Rosa, adelante. A mí me gustaría concluir, pero también me gustaría escucharlos. A mí me gustaría, como es un conversatorio, a mí sí me gustaría escuchar a alguno de los compañeros que haga también como una conclusión, a ver quién se atreve. Pero bueno, yo lo que concluyo es que tenemos muchas oportunidades para trabajar en la escuela. Tenemos que buscar la manera ante un mundo de contenidos
buscar los que más le favorezcan en el contexto de nuestros alumnos, los que más estén en apoyo. A veces los maestros estamos llenos de mucho trabajo y no sabemos para dónde ver. Entonces, es muy importante saber conocer a nuestros alumnos, saber cuáles son sus necesidades más prontas y poder trabajar a partir de esas necesidades los contenidos pertinentes para satisfacer cada una de las necesidades de nuestros alumnos. Y bueno, sí me gustaría darle la palabra. Adelante, Víctor, adelante. A ver, Sí, maestro Víctor. con lo que acabo de escuchar, tanto de Olga como de Rosa Isela, me parece que es obligado que se haga un esfuerzo, Rosy, Olga, por escribir y dar un tránsito, dar un salto importante de esta experiencia que tiene contenido, que tiene pedagogía, que tiene intelectualidad, que tiene quehacer, que tiene acción, pero también ir encontrando el sustento teórico que nos permita darle un contenido diferente. Un contenido que me parece importante, que no se quede nada más en el pasaje de lo que acabo de ver. Me pareció excelente el cuento de la maestra, muy bonito lo del museo, pero requerimos esa significación, en esa intencionalidad. Más ahora que en México, desde la iniciativa del gobierno, se va a reivindicar la parte de la estética, del arte, de la música, de la filosofía, de las humanidades, el nuevo plan 2021 para toda la educación básica, y me parece que esta expresión que acabo de escuchar, en el caso específico tuyo, Rosy, hay que darle contenido. Hay que escribir esto para poder darle la fortaleza desde el punto de vista pedagógico, epistémico, desde el punto de vista ontológico de cómo el niño de sexto año está viendo en su propio proceso de su historia a partir de su autobiografía, y esto permita generar los cambios significativos que tenemos que hacer en la escuela mexicana y obvio también en la escuela latinoamericana. Eso sería todo, Lupita. Tatiana. Adelante, Alfonso. Bueno, una felicitación en todo caso a nuestras ponentes de hoy, y obviamente el trabajo que hacemos juntamente en la red Chizo en Antioquia con Olga, y saludos también a Esteban. A la profe Rosa, mira, yo hice la pregunta del millón y es cuál es el fundamento historiográfico que tienen los docentes para la construcción de la enseñanza de la historia. Eso es un debate que lo decía Víctor, el fundamento epistemológico, y eso también se tiene que entrar a visibilizar y enseñarle a los niños el fundamento teórico e historiográfico de cómo se construye la historia y mucho más de la reconstrucción de las historias locales. Y ahí también coloqué, porque nosotros, la profesora Luisa Elvira Estrada y yo, hicimos parte en el microcentro rural, la escuela nueva, Víctor, el modelo de escuela nueva en Colombia tiene una herramienta, que la herramienta es la, tú sabes, de que gira en torno a la huerta, y entonces resulta que es la historia veredal. Entonces, la escuela nueva de ese instrumento, y a partir de eso, en 2011, en el microcentro rural de Caldas, Antioquia, pusimos la idea precisamente de hacer un libro de todas las veredas, se llama Conozcamos Nuestras Veredas, pero el enfoque que nosotros le dimos fue que quien contaba y narraba la historia y lo que se escribía en el libro fueron mi abuelo cuenta. Entonces, lo que hicimos fue sistematizar la historia de cada uno de los niños que nos llevaban al aula, y nosotros como maestro le dimos, obviamente respetando las voces, hicimos precisamente el enfoque historiográfico y el modelo etnográfico, ¿cierto? Y entonces nos juntamos de todas las escuelas rurales de Caldas y logramos que la administración lograra, entonces eso se convirtió después en lo que nosotros aquí en Colombia llamamos las cátedras locales, que también es otra cosa, que es otra herramienta que se ha descuidado un poquito también por la desvirtualización de la falta, por haber dejado por las reformas educativas de la enseñanza y la historia de la geografía, aparte de las ciencias sociales, se perdió mucho el componente
de enseñar realmente la historia y el fundamento historiográfico. Entonces, una propuesta, como dice Víctor, al tenor de lo que dice Víctor, maestra, sistematice, escriba, recoja eso, e incluso con otras compañeras de otras escuelas, las historias locales, reivindicando las tradiciones, y lo escriben a modo de libro. Y ahorita aprovechamos los elementos tecnológicos, como, mire, como esta mañana la compañera que habló sobre la página WAPS. Entonces, mire, ahí ya tenemos otro instrumento en el cual el maestro Víctor puede entrar a sistematizar con sus alumnos todo ese proceso. Felicitaciones en todo caso, porque generar identidades, y lo que hace Olga, visibilizar el sentido y la identidad y la expresión de los muchachos, es magníficos. Alguna vez, Olga, que compartimos el trabajo que hicimos en Sonsón, también, que fue con fotografías y dibujos de los muchachos, maravilloso, y un poquito también desde el arte, desde la estética. Felicitaciones a ustedes. Gracias, Tatiana. A ti, Alfonso, muchísimas gracias, y al profesor Víctor por estos espacios que sí, desde luego nos invitan a seguir tejiendo y a seguir escribiendo y sistematizando nuestra propia historia. Justamente con Anita también recordábamos una experiencia en USME, Mi Nido de Amor, donde niños desde preescolar hasta quinto de primaria escribieron la historia de USME desde sus abuelos, desde sus padres. Entonces es un camino, ¿no?, para seguir haciendo esa historia propia y la historia también de los demás. Muchísimas gracias, Olga, y muchísimas gracias a la maestra Rosa por inspirarnos en la tarde de hoy. De verdad que sigan adelante con estas apuestas y sigamos tejiendo saber. Bueno, estimados colegas, muchísimas gracias por este tejido y estos diálogos. Olguita, desde la imagen, nos invita a pensarnos en el sentido de la escuela, en el sentido del maestro, ¿no? Y en esa necesidad de dar rostro y de generar procesos de reconocimiento entre los que nos encontramos en el espacio de la escuela y en el espacio de la comunidad, ¿no? Maestros, estudiantes, familias. Y bueno, la maestra Rosa nos va mostrando entonces la importancia de pensarnos históricamente, ¿no?, en los vínculos con el pasado y con nuestras historias de futuro, sin dejar de lado cómo nos conectamos con lo que vivimos cotidianamente. Así que muchísimas gracias, Tatiana. Te entrego la palabra para que tú hagas el cierre para continuar este tejido con la mochila. Bueno. Muchísimas gracias, Anita, muchísimas gracias a todos y a todas. Queremos entonces entregarles la mochila una vez más para que esta semana sigamos tejiendo saberes, sigamos tejiendo afectos, abrazos y sobre todo muchísimas esperanzas. Es lindo y es grato volvernos a encontrar a través de estos espacios, pero sobre todo es lindo saber que cada uno de ustedes sigue soñando un país y una sociedad distinta desde sus escuelas y desde sus territorios. Así como lo decíamos en la presentación, ¿no?, que les hacíamos ahorita acerca de ese cuento del tejido, queremos pues invitarlos justamente a eso, a que como lo hace la araña de los guayú, guaquerule, sigan tejiendo. ¿Tú qué tejerías en este sueño? Maestros y maestras, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo inmenso. Son